La gráfica de y igual a 1/2 elevado a la x se muestra abajo. Y aquí tenemos la gráfica de esta función, ¿verdad? 1/2 elevado a la x. Y vemos que en efecto es una gráfica de una función exponencial, ¿verdad? Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes es la gráfica de y igual a 1/2 elevado a la 3 menos x menos 2? Y por supuesto aquí están las 4 opciones que nos dan. Pero antes de ver estas 4 opciones con detalle, a mí me gustaría que pensemos en cómo se vería esta función si es que la transformamos, ¿verdad? Ya que, como puedes ver, esta función de aquí es en esencia una transformación de esta función original. Entonces la gráfica debería verse como una transformación también de esta gráfica original. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a transformar esta función? Entonces vamos a ir describiendo cómo es que podemos transformarla. Por ejemplo, aquí primero tendríamos que hacer 1/2 elevado a la menos x, ¿verdad? Porque aquí está menos x, y luego trasladarla o transformarla a 3 menos x y luego restarle 2. Entonces, veamos primero qué pasaría con y igual a 1/2 elevado a la menos x. Muy bien, entonces pensaremos en y igual a 1/2 elevado a la menos x. Y esencialmente cuando cambiamos nuestra variable independiente, que en este caso es x, por menos x, lo que estamos haciendo es reflejar la gráfica de la función con respecto al eje vertical, es decir, al eje y, ¿verdad? Entonces más o menos esto se vería como un exponencial, pero que ahora crece hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos algunos valores. Aquí, digamos, cuando x es igual a 0, 1/2 a la menos 0 sigue siendo 1. Entonces pasará justo por este valor también, ¿verdad? Lo cual tiene sentido porque está justo sobre nuestro eje a partir del cual vamos a reflejar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, x fuera, digamos, 2? Por ejemplo, ¿qué pasaría si x fuera 2, ¿verdad? Entonces, si x fuera 2, tendríamos 1/2 elevado a la menos 2, o lo que es lo mismo, 2 elevado a la 2, que es 4, ¿verdad? Entonces tendríamos este valor de aquí. Entonces, por ejemplo, si x fuera 3, tendríamos tendríamos 1/2 elevado a la menos 3, ¿verdad? Pero 1/2 elevado a la menos 3 sería 2 elevado a la 3, que sería 8, ¿verdad? Entonces, más o menos, esto se vería algo así. Tendríamos una gráfica que se vería más o menos así. Y por supuesto, cuando x se haga muy negativo, ¿verdad? Tendríamos 1/2 elevado a un número muy, muy, muy grande, pero como 1/2 es más chico que 1, esto se apachurra en 0, ¿verdad? Entonces tendremos una asíntota en 0 y más o menos se ve así la gráfica de esta función. Ahora, nosotros tenemos y igual a 1/2 elevado a la 3 menos x menos 2. Pensemos ahora antes qué pasa con y igual a 1/2 elevado a la 3 menos x. Entonces, cuando tenemos una expresión, digamos, parecida, pero en donde estamos sumando, digamos, una constante, a donde tenemos nuestro exponente, lo que estaba ocurriendo es que esta gráfica se está trasladando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos algunos valores. Veamos algunos valores. Por ejemplo, ¿para qué valor de x este exponente ahora será 0, ¿verdad? Antes era para x igual a 0 y por eso es que cruzaba aquí el eje, ¿verdad? Pero ¿para qué valor de x ahora este exponente será 0? Pues ahora el exponente será 0 cuando x sea igual a 3. Entonces, cuando x es igual a 3, tendremos este punto de aquí, ¿verdad? Este punto de aquí. Ahora bien, por ejemplo, ¿para qué valor de x esto tiene valor de menos 1, por ejemplo? Entonces, 3 menos 4 nos da menos 1 y 1/2 a la menos 1 es 2, ¿verdad? Entonces, cuando x es igual a 4, la función vale 2. Entonces, como podemos ver, esta gráfica lo único que está haciendo es trasladarse 3 unidades a la derecha. Así que toda esta gráfica, ¿verdad?, se verá justamente, digamos, trasladada
3 unidades a la derecha, ¿verdad? Es simplemente la gráfica azul trasladada 3 unidades a la derecha. Y por supuesto, mi dibujo no es muy preciso, ¿verdad? Pero más o menos nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, tendrá la misma asíntota. Muy bien. Entonces, ahora con esto ya podemos ver qué ocurre con la función que nos interesa. Y igual a 1/2 elevado a la 3 menos x menos 2. Y esencialmente lo que está haciendo el menos 2 es desplazar toda nuestra gráfica que ya habíamos construido, pero 2 unidades hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nuestra asíntota estaba en y igual a 0, ¿verdad? En y igual a 0, ahora la asíntota se encontrará en y igual a menos 2. Así que voy a ponerla por aquí. Esta será nuestra asíntota. Y por ejemplo, si en x igual a 3 valía 1, ¿verdad? Como ahora estamos trasladando 2 abajo, ahora vale menos 1. Como en x igual a 4 valía 2 y estamos trasladando 2 abajo, ahora vale 0, ¿verdad? Entonces con estos puntos ya más o menos podemos esbozar la gráfica que le corresponde, que es exactamente la que teníamos en rosa, pero está trasladada 2 unidades hacia abajo, ¿verdad? Y por supuesto, aquí tenemos nuestra asíntota, ¿verdad? Más o menos así se ve la gráfica. Entonces, con esto ya podemos analizar nuestras opciones que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría con la opción A? Bueno, la opción A tenemos que descartarla porque si nos damos cuenta, de hecho lo voy a hacer con un color más oscuro, si nos damos cuenta, esta crece hacia el lado izquierdo cuando nuestra gráfica azul crece hacia el lado derecho. Entonces, esta no puede ser, ¿verdad? Lo mismo, digamos, tiene el mismo problema la opción B, porque esta crece asintóticamente hacia la, digamos, hacia la asíntota justamente, y no es así, ¿verdad? Para aproximarnos a la asíntota es para x muy negativo, entonces esta opción no va. Veamos qué ocurre con la opción C. Bueno, esta más o menos tiene la geometría que estábamos buscando, ¿verdad? Que hacia atrás se aproxima a la asíntota y crezca hacia la derecha. Y la asíntota de hecho se encuentra en y igual a menos 2, ¿verdad? Más o menos aquí se ve la asíntota. Entonces, esta puede ser una buena opción. Y, por ejemplo, podemos descartar la opción D, ¿verdad? Porque en efecto, esta no crece cuando x tiende, digamos, a valores cada vez más y más grandes. Entonces, la opción correcta para este ejercicio es la opción C. Y también hay otra manera de resolver este problema. A mí en realidad me gusta mucho hacerlo de esta forma porque se aprecia muy bien cómo es que se va transformando la gráfica. Pero por ejemplo, podríamos haber pensado algo de este estilo. Por ejemplo, tengo y igual a 1/2 a la 3 menos x y luego restamos 2, ¿verdad? Entonces podemos analizar qué pasa con este término. Cuando x es muy negativo, entonces este exponente se hace cada vez más grande, pero además se hace positivo, ¿verdad? Crece muchísimo. Y 1/2 elevado a un exponente muy grande, pues tiende a 0, ¿verdad? Porque 1/2 es un número más chico que 1. Y a medida que uno va aumentando el exponente, esto se hace un número cada vez más pequeño. Y luego, si restamos 2, pues nos aproximaremos hacia menos 2. De ahí la idea de nuestra asíntota. Y después podríamos haber construido, por ejemplo, una tablita y ver dos valores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podríamos poner x, podríamos poner y. Vamos a poner bien nuestra tabla. Aquí está x y aquí está y. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, dijimos que y se aproxima a menos 2. Ahora, cuando x, por ejemplo, démosle el valor de 3. Cuando x es igual a 3, entonces 3 menos 3 es 0, 1/2 a la 0 es 1, y 1 menos 2 nos da menos 1. Ahora bien, por ejemplo, digamos que x es igual a 4, 3 menos 4 es menos 1, 1/2 a la menos 1 es 2, y si luego le restamos 2 nos da 0. Entonces justamente son estos dos puntos, aquí está x igual a 3 nos da menos 1 y x igual a 4 nos da 0, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros dos puntos y con esto ya podríamos verificar que la opción C es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces espero que de verdad hayas disfrutado este ejercicio.